Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en el Fair Show. Bueno, tardes, noches, a la hora que lo estén viendo. Nuevo programa, nueva invitada. Gaby Marcel con nosotros. Gaby, buenas tardes. ¡Qué milagro! Pues aquí, buenos días, tardes, noches, dependiendo, ¿verdad? De dónde nos estén viendo o a qué hora. O escuchando, aquí estamos. Aquí contenta de estar aquí en tu programa. Gaby, ya 4 años que no te veía. 5 años. 5 años. ¿Qué te has hecho, Gaby? Ya no sabemos. Es 5 años más grande. ¿Mande? una persona bien interesante y te perdemos la pista, no te dejas ver. Ya andas allá en la fama y pues no. No, ¿cuál fama? No, aquí estoy. Y pues ya sabes, trabajando, haciendo lo que me gusta. Gaby, volvemos con este nuevo formato para el Fair Show. Qué bueno que aceptaste la entrevista de nuevo. Ahí por esa vez estabas en el 8º Festival de Cine de Fresnillo. Ahora, ¿qué andas haciendo? Platícanos un poquito. 2016 fue cuando me entrevistaste y pues te agradezco que hayas pensado en mí nuevamente y pues sigo trabajando ya el Festival de Cine, que en ese entonces era la 8ª edición, ahora ya tuvimos la 12ª. Este año vamos por la 13ª, ya 3 ediciones, que estoy contenta porque es un proyecto que ha tenido continuidad, porque pese a la pandemia lo pudimos sacar adelante con el apoyo de muchas instituciones. Y bueno, pues continúo en Cineteca Zacatecas. Este año estaré cumpliendo 10 años de trabajar al frente de la Cineteca. Me siento muy contenta de tener la confianza del público, que eso es muy importante, de los cineastas, del talento cinematográfico, de la gente y pues de mis jefes también, que eso es, agradezco mucho este respeto a mi trabajo, la libertad, la confianza, el apoyo y bueno, que estén también al pendiente de lo que hacemos. Y estoy también trabajando con mis fotos. Pues empecé, no sé si sepas, pero antes de entrar al cine yo me inicié por la fotografía. Bueno, vamos acomodando. Eso me lo llevó al cine. Vamos acomodando, Bien. de ver esta entrevista. ¿Qué vamos a hacer? Como ahora es formato nuevo y más en audio. ¿Por qué no nos platicas primero quién es Gaby Marcial? ¿De dónde empiezas y cómo vas llegando ya a Cineteca? De tus fotos. Te dejo que nos platiques. Sí, bueno, pues yo soy de aquí de Fresnillo. Tengo a mis padres, tengo 2 hermanos y salgo a los 17 años de Fresnillo porque tenía la inquietud de estudiar fuera de Zacatecas. Entonces, pues hice una solicitud para la Autónoma de Aguascalientes. Yo quería estudiar comunicación en Aguascalientes. Creo que desde siempre yo tenía como esa intención de salir de Zacatecas. Me llamaba ya la atención Aguascalientes desde chiquita. Mis papás, cuando éramos niños, nos llevaban mucho a Aguascalientes y ya era una ciudad un estado con el que yo me gustaba. Entonces la Autónoma de Aguascalientes, la universidad, pues para mí yo quería estudiar ahí. Me fui a estudiar comunicación. Tuve mi acercamiento con la fotografía. Ahí empecé a llevar fotografía fija. Me gustaba también el periodismo, me gustaba lo que era la comunicación dentro de las empresas. Pero cuando llevé foto, que fue en el tercer semestre de la carrera, que tuve mi acercamiento con una cámara reflex manual, con los rollos, 35 milímetros, empiezo a revelar mis propios rollos en blanco y negro, empiezo a imprimir, conozco el cuarto oscuro, los químicos, los procesos de revelado e impresión, imprimo mis fotos en blanco y negro, imprimo mis fotos en color, película de transparencia. Entonces eso a mí me apasionó, me encantó.
hice mi servicio social ahí mismo, en el laboratorio de fotografía. Siempre que tenía como horas que iba a faltar algún maestro a clases, ves que nos avisan que no van a ir, y cuando de repente que yo no tenía esas clases, me iba a trabajar al laboratorio de foto. Yo aprovechaba el tiempo y me iba a hacer mis fotos. Y en ese tiempo trabajaba, yo ya pasé por andar tomando fotos en bodas y retratos y haciendo sesiones. Eso ya lo viví. Está re divertido eso. Eso ya lo viví, ya lo experimenté. Lo hice en la universidad. Trabajaba tomando fotografías por mi lado, andaba de freelance, y así me hice de equipo, así empecé pues a ganar también dinero, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Que tampoco era tanto, ¿verdad? Pero para mí era lo suficiente para comprarme equipo, para comprar, no hombre, yo me compraba paquetes de papel fotográfico, encargaba para imprimir mis fotografías en blanco y negro, y compraba papel y cajas de papel, y me encantaba estar en el laboratorio de foto. Entonces ya luego llevé 3 semestres de fotografía, luego llevo televisión, empiezo a llevar materias de cine y me encantó el cine, me atrapó también. Entonces en las vacaciones de verano, a veces yo me quedaba, nos daban casi 2 meses de vacaciones, mes y medio, y yo aprovechaba y me quedaba a tomar materias optativas en la misma universidad que tuvieran que ver con cine, porque quería seguirme preparando, quería pues seguir viendo películas, estudiando cine. Pero allá en Aguas también les dan otro mes por la feria, ¿no? Son diferentes sus vacaciones, ¿no? No, bueno, más bien diferentes en el sentido de que ¿Calendario? son después, Son en después. cuanto al calendario, pero eran igual, de 15 días, como en todos lados. Entonces, bueno, como en todas las escuelas, pues que lo normal son 15 días. Y pues yo siempre fui una estudiante dedicada, responsable. Me gustaba hacer bien las cosas, como hasta ahora. Y siempre me fue muy bien en mis trabajos, en todo. Creo que fui muy buena estudiante. Y entonces, pero llegaban las muestras internacionales de cine y ahí sí me echaba la pinta. Agarraba a veces me iba de pinta, yo estudiaba de 3 a 9 de la noche, era la universidad. Entonces, yo me hacía la pinta, pero para irme a ver una película. O a veces me robaba 1 hora de la última clase, les avisaba a los maestros. Y sí me daban chance. Y pues me clavé en eso, en el cine. Es el último año de universidad. Al mismo tiempo que hacía la universidad, entré a un diplomado de cine en otra universidad en Aguascalientes. Pues porque yo ya traía la imagen fija y la imagen en movimiento, era lo que a mí me apasionaba. Ahí yo me enamoré Sí, desde antes ya me gustaba la fotografía. En la prepa recuerdo que teníamos me tocó dirigir una revista, digo, nada más sale solo salió un número, pero bueno, me tocó coordinarla y porque la hacemos de forma independiente entre estudiantes, pero bueno, salió una revista y la coordiné y recuerdo que pues ahí todos reportábamos y tomábamos fotos y le hacíamos al periodista, ¿verdad? De adolescentes. Y yo traía una cámara, entonces se me hizo fácil y le tomé vi que unos policías estaban peleando con unas señoras y yo llego muy valiente a tomarles fotos y pues me quitaron la cámara y en fin, te digo, ya traía como el gusanito de andar haciendo... Bueno, en ese tiempo que no cosas era con la cámara. Nada común, ¿no? O sea, pues ahorita ya todos cargamos Exacto, un teléfono. Exactamente, no, sí, o sea, yo traía mi cámara de rollito, digo, en automático, pero ya sabes, ¿no?
bien divertida. Entonces, pues te digo, ya al final estuve tomando, ya que había tomado muchísimos rollos. O sea, yo vengo de la escuela de trabajar con cargas de 12 fotografías, de 24, de 36. Yo hacía mis propias cargas de fotos, es decir, mis propios rollos yo los hacía. Gracias a lo que me enseñaron en la escuela aprendí muchas cosas y me siento contenta pues de haberme iniciado así en la foto. Ya luego se da la transición con la foto digital y bueno, pues la foto del cine me apasiona. Entonces, el último año, te digo, estudiaba en las dos universidades. Luego me ofrecen dar clases de fotografía en Zacatecas. Y ahí fui casi 5 años docente en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. También estuve en la Escuela Superior de Periodismo y Comunicación, ahí creo que estuve como 1 año y pues daba foto y daba también apreciación de cine. Cuando yo era estudiante venía a Fresnillo y a mí se me hacía nulo lo que había en cuanto a cine. Digo, venía de una ciudad más grande donde la actividad en cuanto a cine pues era más dinámica, era una oferta muchísimo más extensa que la que había en Fresnillo. Entonces yo venía y a mí se me hacía muy triste que no hubiera ni ciclos de cine, caray. No había nada. No, o si estaba el cine, pero bueno, es un tipo de cine que no era tan artístico, con los mejores contenidos. Que bueno, que había cine, me da gusto. Digo, ahora que no hay cines, pues estamos peor, creo, en ese sentido, en cuanto a las salas, pues. Entonces venía y no veía una oferta cultural y yo decía, yo creo que en algún momento pues si no se están haciendo las cosas, yo las voy a proponer. De lo poco que había aprendido en la universidad, yo tenía la inquietud y quería compartir todas esas películas que yo ya había visto. Entonces, eso me motivó para empezar a hacer ciclos de cine aquí en Fresnillo. ¿Te acuerdas cuál fue la primera Porque película? antes del festival de cine estuvimos haciendo ciclos de cine. Hicimos ciclos de cine, llegué a organizar en el teatro, en el mercado, en el paticito que está en el mercado. Ahí llegamos a tener con los locatarios, hicimos un ciclo de cine en conjunto. Y luego tuvimos por un aniversario de la feria, también fui a proponer un proyecto de un ciclo de cine. Entonces me tocó hacer, cuando estaba Pedro Navarro, director de Cultura, le llevé a algunas propuestas de ciclos de cine y las hicimos como 2 años con él. Y luego te digo, para el patronato de la feria, o sea, les estoy hablando de hace más de, no sé, de hace como 15, 16 años, ya tiene tiempo, o hasta más quizás. Y de títulos de películas, o sea, yo me acuerdo que las primeras veces que programé cine aquí en Fresnillo, puse a Luis Buñuel. Él fue uno de los primeritititos que dije, hay que poner a Luis Buñuel. Y luego ya pusimos también, de Stanley Kubrick, también programamos películas. Y luego de cine mexicano pusimos una de Guillermo del Toro, programamos una de Alfonso Cuarón. Y para el patronato de la feria tuvimos una película mexicana, vino Luis Fernando Peña. O sea, te digo, te estoy hablando de hace más de 15 años.
antes del Festival de Cine. Bueno, pero creo que eso también te ha convertido en un ícono aquí en Fresnillo, ¿no? O sea, hablar de cine y no hablar de ti a lo mejor es ahorita un poquito porque marcaste esa diferencia y eso es lo que buscamos aquí en el programa, donde no hay las cosas y pues por eso te entrevistamos porque fuiste de las primeras que empezó a proponer y empezó a traer lo que, pues, es que uno que no hace por su tierra, ¿no? Exactamente, y lo sí. buscas, dices. Sí, digo, seguramente antes de mí hubo más propuestas, digo, mis abuelitos paternos, porque antes, te estoy hablando de los 70s, mis abuelitos me platicaron que ellos iban a ver películas cuando había en los 70s, 60s, 80s, luego había estas caravanas que se iban a los estados, a los municipios y llevaban cine. Entonces, bueno, a mis abuelitos les tocó ver películas del cine italiano en el Extemplo de la Concepción, les tocó ver cine de Alejandro Jodorowsky. Entonces, te digo, antes había, pues sí habían propuestas, ¿verdad? Sí habían, digo, recordemos que en Fresnillo había varios cines. Sí. Había varios cines y ahora, increíblemente que décadas después, ya no tenemos cine. Y no tanto por las plataformas, o sea, sí tiene que ver, pero ese no es pretexto para que no haya un cine. O sea, se complementan los cines, las plataformas, eso se complementa y son más posibilidades para la gente. Entonces, bueno, sí había cine, pero luego también llega la televisión, etcétera, y deja de haber como el movimiento y deja de haber, en muchas comunidades aquí de Fresnillo también llevaban cine y eran las carpas como tipo de los circos, pero proyectaban películas y se llenaba. Entonces, bueno, a mí en mis tiempos yo ya no veía que hubiera ciclos de cine en Fresnillo, no veía este movimiento, te digo, lo empecé a ver. Luego empiezo a estudiar cursos, empiezo a salir de Aguascalientes y de Zacatecas y empiezo a ir a tomar cursos a Guadalajara, Morelia, Ciudad de México, etc. Y ahí empiezo a tener ya relación con el talento del cine, porque grandes directores son mis maestros. Y por eso surge el Festival de Cine en Fresnillo, que primero lo tenía visualizado como un ciclo de cine con presencia de talento, pero creció. Pero fue un boom, ¿no? Me ibas a preguntar. Fue un boom para ti al momento de irte. Bueno, creo que para cualquier persona que se va afuera, pues se te expande, ¿no? El mundo. O sea, y vayas, tú viniendo de Aguascalientes, llegas y ¡pum! Cambia tu perspectiva. Sí. Entonces te vas a México, se vuelve más amplia. Sí. Y dices, no he hecho, o sea, incluso dice uno, lo que he hecho creo que es poco todavía y creo que falta hacer más. Pero también la pregunta que te quería hacer ahorita, que es algo curioso, ¿no? El de que los cines, de tener 3 cines que había aquí en Fresnillo, ahora no tenemos ninguno, a menor población, o sea, menor población. A lo mejor eran otro tipo de películas, pero también ha cambiado todo totalmente, ¿no? O sea, de que ya no tenemos ni un cine, pero te digo, no tenemos ni o sea, incluso habiendo más gente, la ciudad se ha ido creciendo, se ha ido expandiendo y ni así. Sí, la pandemia vino a afectar demasiado, pero creo que aquí no sé cuál sea tu punto de vista, porque sí, yo creo que a lo mejor Fresnillo siempre ha tenido la capacidad, y lo hemos visto, que incluso en el estado nos dicen que no, que como teníamos cine siendo un municipio, siendo el primer municipio de Zacatecas que tenía cine. Y como vemos también esos fenómenos en municipios más chiquitos, que ellos tienen sus cines, pero que no son de cadena y siguen funcionando, pero pues es dificilísimo. Sí, es complicado, sí, es increíble y a mí me pasa también lo mismo, que voy a otros estados, no digo otros países, ya con ir a otros estados que tienen municipios que son más chiquitos, ciudades que son más chiquitas que Fresnillo,
y que tienen galerías, que tienen muchas, que tienen más oferta cultural, que hay más centros culturales, hay más movimiento, se les apoya más, te respetan más. O sea, sí me parece esto increíble, que yo digo, o sea, no puede ser que mejor un lugar más chiquito tenga más presupuesto, los artistas se les respete más, haya más espacios, que haya más talleres. Pues sí es frustrante porque Fresnillo, siendo un que tiene la mina, que tiene tantas posibilidades, que es un municipio tan rico por su gente, por todo lo que tiene y por todo lo que es, sí, sí nos cuestionamos, o sea, y bueno, ¿y qué está pasando con todo esto? Y se acaba de abrir un centro cultural que es independiente. El viernes que fue el viernes 26, se abrió un centro cultural en la calle García Salinas, aquí en Fresnillo, se llama El Tunal, y es un centro cultural independiente donde se inauguró una exposición de pintura, fotografía, grabado, que por cierto ahí hay una foto mía para que vayan a ver la expo y si pueden ver la foto de mi autoría. Pero bueno, a lo que voy, se abre por una necesidad, porque Pues sí, no hay, no existe. porque no hay y lo que hay no es suficiente y no respeta a los artistas de Fresnillo y no les da su lugar. Entonces, eso es muy lamentable y es increíble que mejor un espacio independiente, un espacio privado, haya pensado en los artistas de Fresnillo. Tuvieron un evento, este evento que te digo, son 80 los creadores de distintas trayectorias, porque también hay que mencionar eso, que hay gente que está trabajando, que son jóvenes, que son adultos, gente que se está iniciando en las artes, y hay quienes que ya tienen más de 30 años. Por ejemplo, Pedro Valtierra es uno de los fotógrafos que está participando. Entonces, reunió a 80 personas y ellos se pusieron a organizar y a coordinar, invitaron, le dieron su lugar a todos por igual, y a muchos creadores que han sido ignorados, ahí estaban. Entonces esto surge de una necesidad, y que por cierto el espacio es de Rubén Rivera y de Ana Acevedo, que digo, pues son artistas, ellos saben cómo está la situación en Fresnillo. Entonces, bueno, creo que todo va surgiendo también de necesidades, y te digo, en mi caso también cuando empecé, por eso retomaba lo de los espacios culturales, pues surgió de una necesidad, porque yo venía a Fresnillo y ¿dónde podía haber cine de arte o cine de autor o cine independiente o de este cine que no es que no es comercial, que buscas otras posibilidades? Pues no, yo no lo veía. Entonces por eso empecé proponiendo, con lo poco que yo sabía y con las películas que yo tenía, que poco a poco he ido adquiriendo también mis películas. Tiene su acervo. Tengo mi acervo, fíjate que no es tanto, pero son originales. Yo estoy también así, chapada antigua, me encanta tener mis fotos, mis películas originales. Y por ejemplo, compré la trilogía de Krzysztof Kieslowski, Azul, Blanco y Rojo. Primero las compré así una por una, como las iba encontrando. Y ya luego salió una edición especial de las 3 películas juntas en DVD y la compré. Y luego salió un Blu-ray y la compré. Entonces,
así estoy. Hay películas que las tengo repetidas, pero que son ediciones, o que son importadas, o que son ediciones especiales, y me encanta tener mis películas también. Pero es que uno atesora, ¿no? Como que atesora eso. Sí. Lo tienes ahí y dices, pues lo tengo y está aquí. Le das mucho valor. Entonces, te digo, empecé haciendo esos ciclos. Trabajé en un festival de Zacatecas en 2008, Fronteras Migrantes. Ahí estuve un año en una edición. Luego, te digo, seguía tomando talleres, estaba dando clases. Entré al mismo tiempo de que daba clases. Estaba estudiando mi maestría, estaba dando clases en el festival. Luego armo, te digo, yo seguía armando ciclos de cine en Fresnillo. Se hace lo que fue la primera muestra nacional de cine en Fresnillo en 2009. Y luego en 2010 entro a trabajar en la Fototeca de Zacatecas Pedro Valtierra. Duro un tiempo dando mis clases. Y ya luego pues las tengo que abandonar porque ya no podía, ya era demasiado la fototeca, las clases, el festival de cine, más otras cosas, proyectos en los que andaba. Estoy en la fototeca, dura aproximadamente como 1 año y medio, 1 año 10 meses por ahí, 1 año 8 meses. Y ahí Pedro Valtierra era mi jefe. Él, pues aprendí muchísimo. Pedro es una persona muy trabajadora, muy movida, es muy exigente, le gusta hacer muy bien las cosas. Entonces a mí esa dinámica de hacer bien las cosas, yo creo que siempre la he traído. A mí me gusta hacer bien las cosas independientemente de lo que esté ganando, de dónde esté trabajando. Me gusta hacer las cosas bien, me gusta entregarme, soy muy entregada, soy muy apasionada a mi trabajo. Entonces, le aprendí mucho a Pedro. Pedro es, aparte de ser un gran fotógrafo, es muy bueno para las relaciones públicas, es muy bueno organizando eventos y creo que nos enseñó muchísimo. Entonces, bueno, yo luego me invitan tengo que dejar la fototeca porque me invitan a dirigir la Cineteca Zacatecas, que son vecinas. La fototeca y la Cineteca están pegaditas, están en el centro histórico de Zacatecas. Entonces, en 2011, en agosto, bueno, desde antes, meses antes, me invitaron a incorporarme a la Cineteca. Y pues yo estaba feliz en la fototeca, yo estaba muy contenta, estaba trabajando y les dije, ay caray, a ver, espérenme, déjenme lo pienso, ¿no? Y también decirle a Pedro y entonces, pues lo pensé, pasaron unos meses y me dijeron, oye Gaby, nuevamente vente, ya me dicen así como más en serio, oye, vente a la Cineteca, me hacen la invitación formal y pues adelante. Pedro también me dijo que pues que adelante, lo tomó pues muy bien, o sea, él entiende del crecimiento que debe de tener uno como profesionista. Sabía que además de la fotografía mi otra pasión era el cine. Entonces, bueno, pues me fui a la Cineteca y ahí ya estoy por cumplir 10 años. Y me ayudó mucho el Festival de Fresnillo, los ciclos de cine, que ya traía contactos, que ya había salido a talleres a otros estados. Eso me ayudó mucho al momento en el que entro en la Cineteca Zacatecas. Y digo, no ha sido fácil estar en un espacio público y sobre todo en la Cineteca. Pues la gente dice, ay, mira qué chido, nada más es poner películas, ¿no? Bueno, todos pensamos eso. Ya que nos digas lo contrario, pues ya. Entonces, o sea, a veces tengo que andar haciendo de contador público, de abogado, de administradora, etcétera. Es decir, me encanta, por ejemplo, a mí la programación.
Es otra cosa que hago al 100% en la Cineteca. Todas las películas que ustedes ven, de esas yo me encargo de programarlas, de armar la programación, y la mayor parte de las películas que se pasan en la Cineteca yo ya las vi. Es decir, ya sé de lo que me hablan, sé de lo que estoy hablando, conozco los contenidos, soy responsable de lo que se pasa en la Cineteca. Yo creo que hay que ser muy responsable. Sería responsable si estuviera programando sin saber qué estoy pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo la gente? ¿Qué contenido se está recibiendo? Y me encanta programar. Es otra de las cosas que me gustan. Me encanta la programación porque es mucho trabajo de estrategia, de, a ver, tal película francesa de tal clasificación la debemos de pasar tal día, a tal hora, por esto, por lo otro. Entonces, entonces es mucho trabajo de estrategia el hecho de estar programando qué es lo que vamos a programar. En la Cineteca tenemos un acervo de más de 2000 películas, pero que complementamos esta programación con parte del acervo, con lo que nos ofrecen las distribuidoras. Entonces, esta otra parte que también es súper interesante, de que no es pasar una película, la que sea, y ya. No. Es, también conoces, conforme uno se va metiendo en esto, pues no es fácil llegar y poner tal película y ya, o querer cobrar. Nosotros ya trabajamos con yo creo que he trabajado con más de 30 distribuidoras en Cineteca Zacatecas, que depende del Instituto Zacatecano de Cultura, depende del gobierno del estado, que esto yo se lo aplaudo al gobierno, que haya una cineteca, que somos afortunados como estado, aunque sea de gobierno, somos muy afortunados en tener una cineteca, en tener una fototeca. Somos de los pocos estados que tienen una cineteca en el país. Entonces, yo lo valoro mucho, y el hecho de que exista la cineteca, de que se le dé un seguimiento, eso yo lo aplaudo, porque me ha tocado ya estar en varias administraciones. Me han tocado 3 administraciones desde que entré a trabajar al gobierno, y todas han mostrado mucho interés por la cineteca. Entonces, bueno, te hablaba de esta parte, de que seguimos también trabajando con la creación de públicos, de que la gente conozca la cineteca. Me gusta mucho ir a los festivales de cine. Ya tengo también más de 12 años asistiendo al Festival de Morelia, a Guadalajara. He ido también ya como jurado más de 20, 30 veces a festivales en México, en Durango. Ya me tocó dar una conferencia, una plática en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, que está en Chile, que muy, muy padre el festival. Ahí di una plática sobre la Cineteca Zacatecas. En 2003, eso fue en 2017, en 2013, creo que fue 2013, estuve en Grecia, tomé unos talleres fui becada a tomar unos talleres de cine sobre la formación de público, sobre las salas de cine europeas, cómo trabajan, cómo programan, cómo son sus instalaciones, cómo es su público. Y bueno, pues, y también ya llevo 3 años que he estado acreditada al Festival de Cine de Berlín. He estado 2 veces en ese festival, y estuve una tercera vez que estuve de manera virtual también acreditada, pero bueno, por la pandemia. Pero aún así yo veía las películas desde mi computadora y yo estaba feliz, porque a mí me encanta ver cine, te digo, me encanta programar. Esa es otra cosa que me fascina de mi trabajo, además de la foto del cine. Esta parte de la programación me atrae mucho, y por eso me gusta estar viendo muchas películas.
revisando lo que se proyecta en los festivales de cine, qué es lo que se está viendo, las nuevas propuestas. Y pues trabajamos también desde la Cineteca, te digo, con las distribuidoras que ya no lo terminé de decir, pero nosotros, por ejemplo, cobramos en la Cineteca. Hay funciones que cuestan 20, 30 pesos y hay funciones que son gratuitas. Pero cada vez que cobramos es porque tenemos que pagar derechos de exhibición. Y aún hemos tenido ciclos gratuitos que la gente a veces no se da cuenta que los pagamos. Pagamos ciclos para que sean gratuitos. Entonces, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible y de la forma más transparente, porque sí tiene que ser. No podemos estar lucrando con una película, es un delito, y no estar pagando los derechos de exhibición. Ahora, para el Festival de Cine en Fresnillo que tuvimos en noviembre en el Autocinema, que fue un exitazo, ahí tuvimos apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía. Hemos tenido apoyo federal y el año pasado no fue la excepción, y tuvimos el apoyo del Instituto de Cultura y trabajamos en coordinación con la Universidad Autónoma de Fresnillo, y las películas eran gratuitas, pero algunas películas las pagamos derechos de exhibición. La gente no se dio cuenta, pero hubo películas que las pagamos para que las pudieran ver gratuitas. Y hubo otras que, aunque fueran estrenos, nos las prestaron igual para que la gente las pudiera ver claro, con ciertas reglas que nosotros tenemos que acatar. Y el Autocinema fue un éxito. Yo creo que la función más baja fue como de 38 vehículos. Y tuvimos funciones también con más de 80 coches. Entonces, estas son las satisfacciones y los resultados del trabajo y de toda esta talacha, que no es nada fácil. La creación de públicos es muy complicada. Bueno, pero ¿a qué horas comes, Gaby? Sí como, sí. También me encanta comer. Del festival te iba a preguntar, estuviste trabajando también con el Darius, a lo mejor más porque la gente lo conoce, a DHA, que es de la cultura popular, que vino a presentar su corto aquí contigo, que él mismo en otra entrevista dijo que pues, no había espacios donde presentarlo, y aquí creo que tú tuviste el estreno. Sí. ¿Cómo fue trabajar ahí con él? Fíjate que para nosotros, para mis compañeros del Festival de Cine en Fresnillo, que les mando saludos también, y para el equipo de trabajo de la Cineteca Zacatecas, siempre ha sido muy importante, y no para nosotros. Yo creo que todas las instituciones, los festivales deben de tener un apartado para sus cineastas del estado, del municipio. Desde la Cineteca siempre la Cineteca estaba abierta para las producciones zacatecanas, tanto para gente amateur, los emergentes, hasta los creadores con trayectoria. Y en Fresnillo a mí me da gusto porque yo creo que desde hace aproximadamente como 10 años para acá, 12 años para acá, que coincide muchísimo con el tiempo que lleva el Festival de Cine en Fresnillo, con el tiempo que lleva la Cineteca Zacatecas, con el tiempo que también llevan estas universidades privadas, que aunque sean privadas ofrecen las licenciaturas en comunicación, y algunas licenciaturas en comunicación llevan la materia de cine. Gracias a esto ha surgido grupos que yo he visto que han estado trabajando, haciendo cortos, y se han preparado. Entonces, como de 12 años para acá, yo veo más movimiento en Zacatecas de creadores, creadoras. Y en Fresnillo también, y a mí eso me da mucho gusto. Entonces, por eso tenemos un apartado de Zacatecas en pantalla o Fresnillo a cuadro. Y estos últimos años ya hay propuestas de gente de Fresnillo que está haciendo trabajos.
Este año, de lo que tú me comentas, Pedro Pablo Rodríguez hizo un cortometraje que se llama Loco, donde estuvo trabajando Darius. Entonces los invitamos a que pasaran su corto en el Festival de Cine y ahí lo tuvimos y pues fue un exitazo. Él, como bien dices tú, tiene muchos seguidores y pues ya tienen también trabajo, ¿no? O sea, digo, ya tienen. Bueno, pues es también un rapero muy diferente, pero Pedro Pablo y él creo que son primos. Sí, son familiares, claro. Entonces tuvimos el estreno en México y yo creo que no hay nada mejor que estrenar en casa y en el Festival de Cine, pues nosotros encantados. Yo estoy segura de que cada año vamos a tener más trabajos de Fresnillo, porque si bien hay gente que ha tomado talleres, va a la Cineteca, toman talleres aquí cuando hemos tenido del Festival de Cine o de la Cineteca, pero muchos de ellos están haciendo ya trabajos y los están mostrando y de eso se trata en el festival. Y además que muchos de ellos ya son egresados de la licenciatura de cine. A mí eso me da mucho gusto también porque varios de los jovencitos que yo veía en el festival de cine y que veían una película y se inscribían a los talleres, ya están algunos en Aguascalientes, otros en México, otros en Guadalajara y digo, aunque nosotros no hayamos sido como, no puedo decir que fue por nosotros, que fue por el festival, que fue por la Cineteca, pero sí te puedo decir que nosotros influimos y que fueron parte de su gusto por el cine y pues ya tenemos ejemplos, porque está por ejemplo Rubén, hijo de Carmen Poblano. Él es egresado ya de la licenciatura en cine de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y está Minerva, y está Tadeo, y así hay varios ejemplos de aquí de Fresnillo. Pero fíjate que eso uno no sabe a quién va a inspirar, o sea, porque ahorita ya nos contaste toda tu trayectoria, cómo fue, cómo llegaste, y eso a qué ha derivado, ¿no? Y a cuántas personas no has llegado, a lo mejor indirectamente, pero se está viendo, ¿no? Sí, y a mí me llena de enorme gusto cuando yo creo que, digo, antes de estar en la Cineteca, en la Fototeca, te cuento que era docente, daba clases de foto, daba clases de apreciación de cine. Después de varios años me invitan a dar clases, de repente cuando puedo he dado clases en horarios que no son nada comunes porque por mi trabajo pues no puedo estar como dando clases en las mañanas. Pero me han invitado de la UNID, me han invitado de otras universidades, en algunas he podido, en otras no. Y me da mucho gusto que varios de mis alumnos, de mis alumnas, por alguna película que vieron, ya se hicieron como fans de ese director, o ya les gusta más el cine, o se dedican a la fotografía. Tengo algunos exalumnos que se dedican de lleno a la fotografía y a mí eso me da mucho gusto. Algunos que se hicieron cinéfilos de hueso colorado y que les encanta el cine o que están metidos en algo de cine. Y te digo, no es por mí, no es por el festival, no es por la Cineteca, pero sí creo que de alguna manera han sido influenciados y que algo bueno hemos dejado en algunas personas. Me da mucho gusto. ¿Tú creías que ibas a llegar hasta donde estás ahorita? ¿Aquí al café? Sí. Claro, ya te estabas esperando. Ya me estaban esperando, no es cierto. Pues no, fíjate. La verdad es que... ¿Alguna vez te lo pusiste de pequeña y dijiste, no, pues yo quiero hacer esto? No, para nada, no. Y... No, la verdad es que jamás uno piensa... Bueno... ¿Qué te imaginabas? ¿O qué no, te hubiera gustado hacer? hay cosas que uno tiene claro, ¿no? O sea, yo tenía claro que yo quería salirme de Zacatecas, que quería estudiar en otro lado, que quería tener la experiencia
de ser independiente, de que a veces uno también sufre, ¿verdad? O sea, a los 17 años, 18 años, de andar que sí, con lo del gas y con esto y las comidas y en fin, exacto. Entonces... No, pero ¿qué hubieras, si no hubieras estudiado cine, qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué pensabas? No, bueno, yo quería estudiar comunicación y si no estudiaba comunicación, muy posiblemente iba a entrar a la Facultad de Derecho de aquí de la Autónoma de Zacatecas, porque también me llamaba la atención estudiar Derecho. Creo que eso y, o sea, dije, bueno, pues si no me aceptan en Aguascalientes, entro a Derecho. Me gustaba en el sentido de que siempre a mí me ha gustado mucho como que la justicia, como siempre, para mí la palabra justicia, la verdad, la justicia, la transparencia, son como cosas, son palabras muy importantes. Entonces, había algo que me llamaba la atención del derecho, como que defender a las personas me parecía, y buscar lo justo, me parecía atractivo. Y como era medio peleonera, en ese sentido, bueno, creo que todavía sigo siendo peleonera, en ese sentido sí, no, de la justicia, es que se tiene que hacer el bien y tenemos que hacer las cosas de la mejor manera. Y defender a la gente, eso me llamaba mucho la atención. Y te digo, creo que sigo siendo peleonera. Pero ya luego que quedé en Aguascalientes dije, no, pues ya de aquí soy. Y pues no, te digo, uno tiene ciertas cosas claras. Cuando estaba en la licenciatura, yo quería estudiar una maestría. Sabía que quería estudiar una maestría, eso también lo tenía claro. Sabía que el día que llegara a ser docente, maestro en algún lugar, yo me acuerdo que una vez en clases... Es gacha como maestra, ¿eh? Dije... No se crea, no me daba clases. Bueno, pero sí soy estricta, ese sí soy estricta. Pero yo decía, ay, si alguna vez llego a dar clases, tiene que ser de foto de cine. Y se me dio. Entonces, muchas cosas sí yo ya las traía, pero no, la verdad nunca me imaginaba. Cuando veía películas de José Carlos Ruiz, donde él era el protagonista, donde salía, veía muchas películas, porque me encantaba ir al cine. En la universidad me la pasaba, mínimo veía 2 películas a la semana en el cine, mínimo. Entonces me encantaba ir al cine. Y a veces me iba con mis compañeras, con uno de mis hermanos, con César, que luego se fue a vivir también a Aguascalientes y estudiar. O a veces me iba yo sola, pero iba muchísimo al cine. Me gusta mucho ver películas. Para variar, ¿verdad? No. Entonces, recuerdo que cuando vi también una película que se llama Otilia Rauda, la mujer del pueblo, la vi en una muestra o foro, ahora no lo recuerdo. Nunca me imaginé, o sea, yo tenía 19 años, tal vez 20, no lo sé. Nunca me imaginé que la directora de esa película iba a ser una de mis mejores amigas en la vida. Nunca me imaginé que José Carlos Ruiz iba a ser una persona a quien yo le iba a tener mucho aprecio y que me fuera a tomar una copa con él en su casa. Son cosas que sí, o sea, que uno nunca se imagina, y es otra de las satisfacciones, que mucha gente del medio son muy buenos amigos, sin agraviar, muy buenas amigas, que hemos llorado juntos, que hemos reído juntos. O sea, nunca creí que iba a reír con tanta gente así, que iba a llorar con tanta gente así, que me iban a compartir, que se iban a abrir conmigo y yo con ellos. En días pasados estuvo aquí Aurelio de los Reyes García Rojas. Aurelio es para toda gente que estudia cine, lo tiene que leer, porque él es el principal historiador
el México, de cine mudo mexicano, y tiene varios libros y ha hecho muchas investigaciones. Y pues yo lo llegué a leer cuando tomaba mis clases o mis cursos de cine de historia de México. Y Aurelio él fue el Premio Nacional de las Artes y Literatura en 2016, si no me equivoco, y es, pues es uno de los más grandes reconocimientos que da el gobierno federal. Y Aurelio es una eminencia en cine, y en Italia lo quieren muchísimo y en muchos países, y yo nunca creí que iba a tener una amistad tan cercana con él, y como con él, con muchísima gente del medio. No, esas cosas pues no, uno no se las imagina. No, Pues uno no está se las bien imagina. padre. Oye, Gaby, estuviste trabajando hace poquito en una producción de Netflix y esa pues yo creo que mucha gente la vio. Estuvo trabajando en, ¿cómo se llama? Las tres Maricelas. Las tres muertes de Maricela Escobedo. Está muy bueno el documental. México creo que se discute en creación de documentales. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo caes para allá? Ahí también tuvimos una plática ahí con el director. Se vio, hiciste un live donde Sí. estuvo bastante bueno. Gracias. Y pues no sé, platícanos también de eso. Sí, bueno, ahí me hablan un día de México, de Vice, de los estudios, y me dicen que... No, antes de eso, un rato no es eso. Antes de eso me habla Diego Enrique Osorno, que es uno de los periodistas mexicanos más respetados. Yo le tengo mucho aprecio, lo admiro. Y él es periodista, pero además es documentalista. Él dirigió la serie de 1994, Vaquero de Mediodía, y pues tiene varios trabajos, La Muñeca Tetona, El Alcalde. Él ha venido ya a Fresnillo, entonces bueno, es buen amigo, muy buen amigo. Y un día me habla y me dice: oye, Gaby, fíjate que te recomendé para un proyecto, me preguntaron por una persona para un proyecto que se está haciendo y te recomendé a ti. Y me dice: piénsale, te van a hablar. Y así quedó. Entonces, efectivamente, creo que al día siguiente me hablan de México, se presentan conmigo, de la productora, y me dicen pues que tienen muy buenas referencias mías, que les interesa que si puedo apoyarlos en el documental. Todavía no habían venido a Zacatecas la producción, entonces pues me encomendaron, me pidieron más bien si me interesaba trabajar con ellos. Entonces pues lo pensé como, creo que como 2 días, un día, 2 días. Digo, en realidad yo ya estaba segura que sí quería estar, pero me dicen: piénsalo, te hablamos. Y te digo, desde un momento a mí me interesó muchísimo el proyecto, ya con el hecho de que Diego me dijera que me había recomendado y que a él le parecería bien que yo me involucrara, lo vi demasiado confiable. Entonces, pues sí, les dije que sí me interesaba. No es un tema fácil, por eso ellos me decían: no es fácil, pero nos encantaría que estuvieras en el proyecto. Y entonces, bueno, me incorporé al proyecto. Al inicio fue a la distancia, unos meses yo estuve trabajando. Y ya luego, cuando ellos vinieron, cuando vino la producción, primero vinieron el director y parte del equipo, eran pocos. Y llegó a venir también el director, él por su lado. Entonces, bueno, estuvo viniendo la producción, me tocaba acompañarlos. Te digo, pero desde antes,
ya trabajábamos a la distancia, por teléfono, y fue un proceso muy interesante. Ya cuando vinieron a filmar, estuvieron en Zacatecas, estuvieron en Fresnillo, también se grabaron cosas en Río Grande. Entonces pues fue una experiencia muy bonita de trabajar con un equipo que además es un equipo joven. Respeto mucho a Carlos Pérez Osorio, yo no lo conocía, sabía de que había hecho las Crónicas del Taco, una serie para Netflix, sabía que tenía trabajo como documentalista, muy bueno, es un joven muy inteligente y es una persona muy seria, muy respetuosa, te digo, es súper joven, tiene 30 y algo de años y pues se portó muy bien, muy profesional. Ahora ya es un buen amigo mío, lo estimo mucho, le tengo mucho aprecio. Él se quedó muy contento con mi trabajo en Zacatecas, yo se lo agradezco mucho. Y toda la producción creo que trabajamos muy a gusto. Te digo, yo estuve trabajando de forma discreta, no hacía publicaciones, mucho menos subir fotos, nada, todo se estuvo haciendo de una forma muy discreta pero respetuosa. Muchas veces yo andaba sola, me siento bien, estoy en un lugar que conozco, no estaba haciendo, así, es decir, hacía todo de una forma muy responsable y entonces pues me tocó también ir a tocar a las puertas y ver quién estaba viviendo ahí. Es una historia muy pues fuerte, complicada, triste, pero al igual es una forma pues de visibilizar por medio de Marisela a todas estas mujeres que han sido violentadas, en las que la vida ha sido injusta, y es un tema que a mí me parecía muy interesante, fuerte pero interesante, y que a mí como mujer también me dio como... Me gustó mucho haber participado, haber aportado un poquito de mi trabajo, porque es el trabajo de muchísima gente. Carlos Pérez Osorio, el director, ya venía trabajando desde hace varios años con la historia. Es un equipo de trabajo muy grande. Y te digo, a mí me tocó hacer esta parte en Zacatecas, apoyarlos y trabajar para el documental. Pero te digo, yo me sentí muy a gusto. Me siento muy a gusto, estoy muy contenta con los resultados, estoy muy orgullosa con los resultados. En Netflix estuvimos en los primeros lugares, en el top 10 que hace esta plataforma. El documental, hubo cineastas que me escribieron para decirme que les había encantado el documental, que era un documental muy triste, muy doloroso, pero que era un gran documental. Y por ejemplo, Silverio Palacios, actor que también es buen amigo, me escribió para decirme que le había encantado. Enrique García Mesa, el director de Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, que fue producido por Guillermo del Toro y Berta Navarro, también me escribió para decirme que le había encantado. Entonces a mucha gente le gustó el documental, lo valoran mucho. Cineastas zacatecanos que también me dijeron que les había gustado mucho. Y yo creo que le va a ir muy bien, estoy segura que va a tener mucho reconocimiento, que ya lo tiene, pero bueno, vienen temporadas de premios. Y yo creo que le va a ir muy bien al documental, porque aparte es un documental bien hecho, donde se hizo un trabajo de investigación intenso, y
a mí me tocó una partecita de aquí de Zacatecas, te digo, la parte de Zacatecas, la producción, a mí me tocó la producción de aquí de Zacatecas para cuando vinieran todos, el equipo. Pero yo siempre estuve arropada, siempre estuve respaldada por ellos. Y aquí en Fresnillo hubo mucha gente que me ayudó, que apoyó, como estuvo, por ejemplo, pasamos imágenes del grupo radiofónico B15 que nos facilitaron a través de Víctor Cornejo. Participó también, como se filmaron, bueno, se grabaron algunas cosas aquí en Fresnillo, en Río Grande, pues también nos prestaron casas, conseguimos automóviles, acordes a las fechas de cuando había sucedido todo esto. Hubo también pues hubo extras, o sea, mucha gente de aquí nos apoyó también en eso. Estuvo Fabi Salmón, estuvo Víctor Márquez, hubo incluso el mismo Pueblo Elías, que al final ya no salió, pero mucha gente. No, bueno, digo, también hay que tomar en cuenta que pues una película tiene muchas horas y al final solo la editas y te quedas puedes tener 60 horas, 200 horas, pero al final solo te quedas con los 80 minutos o 90 minutos o lo que sea. Entonces, digo, se hicieron muchas entrevistas que por el tiempo, por la historia, por las estructuras del documental ya no se pudieron meter. Pero mucha gente que me apoyó, me siento muy arropada también por amigos, por conocidos, por gente que ni nos conocía, que nos rentó su camioneta, que nos prestó su camioneta. Y fue una experiencia muy bonita. Muy bonita, digo, sí, fue así como fuerte por el tema, por todo lo que conlleva, pero te digo, yo siempre fui muy respetuosa y pues todo salió muy bien. Era una historia que tenía que ser contada, ¿no? Sí. Buenísima la historia, Sí. Y, o sea, Sí. muy triste y lamentable, pero también nos hace ver esa parte que nos falla como sociedad, eso que nos estamos marcando y que dejamos de lado y a veces no piensas que está tan cerquita de ti, ¿no? Sí, no, pues, o sea, a veces uno piensa, pues no, o sea, es esta otra cosa, ¿no? O sea, mucha gente ni siquiera supo que uno de los personajes del documental había estado aquí en Fresnillo, que había vivido aquí en Fresnillo. Mucha gente se sorprendió, pero mucha gente sabía. Y nunca había visto que una película aquí en Fresnillo hubiera tenido tanto boom y que la gente la comentara y que la gente la compartiera e incluso que la gente me diera las gracias, que digo, al final yo no soy, ¿verdad? O sea, es un equipo de trabajo y es el director y los productores, pero nunca había visto en Fresnillo que alguien comentara tanto una película como Las Tres Muertes de Marisela Escobedo. Mucha gente la compartió, no solamente porque estuviera una parte filmada aquí, sino por la historia, porque les gustó mucho. Y luego se me hacía muy chistoso, que ya después me comentaban anécdotas que, por ejemplo, gente que grababa fragmentitos de una calle o de algo que se veía de Fresnillo y la gente le tomaba fotos a la película o le sacaba video y decían que había alcanzado a salir su coche o su casa y estaban felices, ¿no? Porque, ¡ay, mi casa sale en la película! Y eso, pues eso es padre, es bonito que la gente se sienta parte de alguna manera. Y pues la gente que participó también están muy, muy, muy contentos. Oye, cuando trabajas tienes un proceso, algo, o te marcas, o cómo te pones, eres muy exigente contigo, ya nos dijiste. No sé si tengas alguna manera de concentrarte o enfocarte en lo que vas a hacer.
Sí, bueno, depende mucho lo que estoy trabajando. Por ejemplo, las fotos. A mí me gusta mucho viajar, entonces los viajes a veces también son como un poco de pretextos para yo tomar mis fotografías. Como muchas veces he viajado sola, aprovecho, me llevo mi cámara y hago fotos de lo que me gusta y me estoy el tiempo que me debo de estar. Y ya mis momentos en los que me pongo a editar mis fotos, lo hago ya cuando estoy en casa, generalmente escuchando música. Me gusta mucho trabajar con música. En la cineteca, cuando me pongo a programar, también me desconecto de todo el mundo y les digo, oigan, voy a traer los audífonos por si me hablan si o algo, por si ocupan algo y no los escucho o no les conté, más bien, por si me hablan y piensan que no los escuché o no les contesto, es porque traigo los audífonos. Igual me pongo a programar, siempre con música. ¿Tienes algún artista? Me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el rock clásico y es casi lo que más escucho cuando estoy programando o con lo de mis fotos. Y yo trabajo con agenda desde hace aproximadamente 10 años, 11 años. Vean qué organizada es esta mujer. No, desde 2009 aproximadamente hasta ahora cargo con mi agenda. Es más, aquí tengo mi agenda. Trabajo mucho con la agenda porque soy olvidadiza. Entonces a mí me gusta mucho, a veces lo hago con semanas. En cuanto tengo una actividad, pues la mando a la agenda, obviamente. Pero trabajo mi agenda, por ejemplo, el fin de semana, reviso todos mis pendientes que tengo que sacar en la semana. Sí trabajo mucho por agenda, no soy programada, no soy así de forma exigente de que a las 8 de la mañana esto, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, no. Más bien tengo mis metas, saco mis cosas por día o por semana, pero si algo se me mueve, no soy de esas personas que se ponen mal porque a las 6 de la tarde me pidieron de mi trabajo unos documentos para enviarlos ese mismo día. No me pongo mal porque también ya estoy como acostumbrada a trabajar bajo presión. Siempre salen cosas en el último momento, pero en cuanto a procesos y formas de trabajo, sí trabajo mucho con mi agenda. Te digo, no soy obsesiva. A las 8 de la mañana esto, a las 9 esto, a las 9:15 esto, a las 10 esto, a las 10:18 esto. No, tampoco no soy extrema, no soy exagerada. Y pues es eso, te digo, cuando me pongo a programar, me dedico generalmente ciertos días que nada más estoy programando, que no hago otra cosa más que programar, sacar las carteleras de la cineteca y luego otro día lo dedico a la parte de la administración y luego otro día lo dedico a ver la difusión de la cineteca, o sea, como que voy por partes. Y también según lo que nos vaya marcando en el trabajo, a veces hay cosas en la agenda que se tienen que mover, que salen de imprevisto. Y bueno, generalmente lo de mis fotos lo trabajo en los fines de semana o en las tardes. Trabajo también a veces en las noches, trato cada vez de hacerlo menos. Pero por muchos años he trabajado también en la noche, trabajo un rato. Te digo, es algo que cada vez trato de hacerlo menos. Trabajar en las noches,
tal noche o de madrugada. Así se nos Porque va. me gusta dormir bien, me gusta dormir muy bien. Estoy acostumbrada a dormir 7 horas, por lo menos. De 7 a 8 horas es lo que acostumbro a dormir. De 7 a 9 horas más bien. Entonces sí trato como de adaptar mis tiempos para poderme dormir a una hora decente y levantarme temprano. Y pues sí tengo una rutina todos los días en las mañanas, sobre todo de lunes a viernes. Trato en las mañanas de leer el periódico, de ver lo que salió en los medios, pues además de por ver la parte de si salió algo de la Cineteca. En general me gusta como estar informada del cine, de las noticias a nivel mundial, en el país, en Zacatecas. Esa es ya como una rutina también que tengo desde hace muchos años, que en las mañanas es algo de lo primero que hago. Te digo, sobre todo de lunes a viernes. Y también trato de practicar mi inglés un ratito en la mañana y un ratito en la noche, aunque sean 15 minutos, pero trato también de hacerlo porque pues yo creo que debemos estar bien preparados, y a veces hay películas que no vienen subtituladas y que hay que revisarlas. Y también eso, ¿no? Que el idioma, otro idioma te da un cambio de perspectiva, incluso cómo ves la película, porque no está, es de cómo pensamos, ¿no? De que tú piensas, Sí. a lo mejor suena raro, pero pensamos en español y no es lo mismo a lo mejor el mensaje en inglés. Así es, sí, digo, es que luego a veces uno es muy cómodo, nada más cuando se te ofrece. A mí me pasa que si voy a salir o algo, ay, un mes antes estoy practicando el inglés, porque si no, no. O sea, ¿aquí con quién lo practicas? No, ya desde hace tiempo que ya no voy a clases presenciales, pero para mí es importante. No domino el inglés, pero obviamente lo básico sí lo sé. Y cada vez que uno sale, por ejemplo, en los festivales del extranjero, pues no te van a poner subtituladas al español. Entonces era muy mañosa. Un mes antes me ponía a practicar en inglés y ya me lo puse como uno de mis objetivos de ya estarlo haciendo diario. Tengo un programa en el teléfono, entonces a veces estoy esperando algo y me pongo a practicarlo. Te digo, pero en la mañana o en la noche un ratito, pero diario ya lo estoy practicando, aunque sea poquito. Bueno, ya volvimos a donde empezamos, ahora sí, Gaby. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué viene a planes a futuro? Pues ahorita estoy en la Cineteca, les digo, estamos por iniciar las actividades de Festival Cultural de Zacatecas. La Cineteca las va a tener la última semana de abril. Vamos a tener actividades en línea por Festival Cultural. Entonces estamos trabajando con eso, estamos preparándonos para el regreso presencial a la Cineteca. Hay muchos proyectos, digo, aunque no haya funciones de cine, pero pues debemos como de estar preparados para cuando ya se puedan de forma presencial. Y también estamos haciendo propuestas de forma virtual, aplicando proyectos, también, que eso es muy importante, es parte de mi trabajo, la gestionar para que la Cineteca tenga talleres, para que tenga equipo, para que se conserve en buenas condiciones. Vamos a abrir próximamente una exposición de forma virtual, espero que presencial también, de varias películas de terror que se han hecho en Zacatecas, que son de Edina Laín Martínez. Por ejemplo, hay objetos y pues vestuario de películas como La Máquina del Diablo, Lobo, Beber de tu Sangre. Con esta exposición vamos a inaugurar la primera exposición de 2021.
Entonces, apenas, ¿verdad? Porque en meses pasados pues no se podía de forma presencial. Entonces, bueno, estamos preparando esta exposición, estoy con la Cineteca, estoy participando en algunas exposiciones colectivas, creo que la pandemia también me ha dado oportunidad para tomar cursos de cine, seguirme preparando para trabajar con mis fotos. Estoy trabajando mucho también con mis fotografías. No tengo exposición individual, tengo muchas exposiciones colectivas en varios países, en varios estados de aquí de México, pero no tengo ninguna individual. Entonces estoy trabajando con mi primera exposición individual, que va a ser que espero que la pandemia lo permita, pero está proyectada para que sea este año. Y algunas de mis fotos están en algunas galerías de aquí de México. Hay algunas en Guadalajara, hay en Zacatecas, también con Irma Valerio. Aquí una de mis fotos se está exhibiendo en el Tunal. Entonces, bueno, estoy trabajando con mis fotos, con la Cineteca. Y pues por el momento está parado el programa de cine y el de tele, pero yo espero que ya se retome en algún momento el celuloide al aire, que ya tenemos 10 años en radio, junto con Héctor Ávila Valle. Estamos en el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión por 97.9 FM. Y está parado ahorita el programa por pandemia, yo espero que retomemos, así como el programa de televisión. Y pues hay muchos proyectos, te digo, pero ahorita es pues básicamente eso, la Cineteca. Estoy estudiando un taller de cine mundial, bueno, más bien es un curso de cine mundial, con la exposición de foto y más cosas que se van a venir. El festival de cine que esperemos también a finales de este año. Quisiera hacer esta entrevista mucho más larga, pero creo que pues ya, ¿cuánto duramos? ¿5 horas o cuánto? Que ya va bastante larga. Sí. Y pues agradecerte, te digo, siempre es un placer platicar contigo. Igualmente, gracias. Y pues esperamos que se repita pronto, porque me quedo con un chorro de preguntas que hacerte. Ahorita nosotros nos vamos a quedar echando el chisme, no se preocupen, se las voy a preguntar. Y pues esto fue el Fair Show. Gaby, gracias. No, al contrario, te agradezco. Hace 5 años que fue la primera vez que me entrevistaste, que yo no recordaba que había sido también en un domingo. No lo recordaba. Entonces, digo, qué bueno, ¿no? Que se pudo hacer la entrevista. A veces, digo, me la paso entre Zacatecas, Fresnillo, y ando corriendo de un lado para otro, pero cuenta conmigo cada vez que se ofrezca algo. Aquí tienes una amiga, te agradezco mucho la invitación para el programa. Y nos faltaron los dulces, pero tengo el cafecito. Es que la vez pasada vean cómo comimos dulces. Bueno, Gaby, te agradezco. Muchas gracias y saludos a toda la gente que nos ve y que nos escucha. Bueno, esto fue el Fair Show. Gracias.